Trabajé en 2 empleos durante 12 años para construirle a mi mamá la casa de sus sueños, ladrillo por ladrillo, dólar por dólar, turno por turno. Y el día que volví a México después de todo ese tiempo, descubrí que mi nombre no estaba en ningún papel, ni en el testamento, ni en las escrituras, ni en ningún documento de esa casa que yo había financiado casi sola. Y cuando le pregunté a mi mamá por qué, su respuesta me rompió de una forma que el dinero nunca hubiera podido romperme. Tú ya tienes tu vida allá. Tus hermanos te necesitan más que tú. Pero eso no era todo, porque detrás de esas palabras había algo más. Había una carta que no debía haber encontrado. Había conversaciones que se tuvieron sin mí durante años. Había una versión de mí que alguien había construido en mi ausencia. Una versión que me convenía a nadie más que a quien la construyó. Esta es mi historia. Y no la cuento para que me den la razón. La cuento porque sé que no soy la única que ha amado en silencio, que ha dado sin pedir, que ha construido para otros mientras dejaba de construirse a sí misma. Quédate, porque lo que descubrí al final cambió todo, y no de la manera en que esperaba. Había noches en las que terminaba mi segundo turno con los pies tan hinchados que apenas podía quitarme los zapatos. Me sentaba en el borde de la cama, en ese cuarto pequeño que compartía con otras 2 mujeres en Nueva Jersey, y sacaba el teléfono para revisar cuánto había ahorrado ese mes. Sumaba, restaba, volvía a sumar, y luego le escribía a mi mamá: «Ya casi, ma, ya casi». Eso le decía siempre, y lo creía con todo lo que tenía. Mi nombre es Lupita, y en ese entonces tenía 27 años, 3 meses en este país y el corazón partido por la mitad. Una mitad aquí, tratando de sobrevivir. La otra mitad en Michoacán, con mi mamá, mis hermanos y la casa de lámina donde me crié. Había llegado a Estados Unidos con mi marido Rodrigo después de que la situación en nuestro pueblo se puso imposible. No había trabajo, no había futuro. Lo que había era deuda, miedo y muchas ganas de algo diferente. Rodrigo consiguió trabajo en construcción desde el primer mes. Yo tardé un poco más, pero cuando entré a trabajar en una lavandería industrial, no me detuve. 6 días a la semana, 12 horas diarias cuando había turno extra, sin quejas, sin descanso, con un solo objetivo grabado en la mente: mandar dinero a casa y ahorrar para algo grande. Al principio, ese algo grande era vago. Quizás una camioneta para mi mamá, quizás una estufa nueva, quizás un tanque de gas garantizado para el invierno. Pero todo cambió una noche de marzo, hace unos 11 años, cuando mi mamá me llamó llorando. No era un llanto de emergencia, era ese llanto suave, el que ella nunca se permitía, el que guardaba para cuando ya no aguantaba más. Le pregunté qué pasaba y tardó en responder. Después me dijo algo que se me quedó tatuado en el alma. «Ay, mija, a veces sueño con tener una casita bonita, con un patiecito atrás, donde pueda poner mis macetas, mis geranios, y sentarme a tomar el café sin que el frío se meta por las paredes. Ya estoy cansada de esta casa, Lupita. Ya estoy muy cansada». Silencio. Yo no dije nada en ese momento. No podía. Se me cerró la garganta. Pero cuando colgué, agarré mi libreta, la misma donde llevaba mis cuentas, y escribí arriba de todo: «La casa de mamá». Y desde esa noche, todo lo que hacía tenía un nombre. Los primeros 2 años fueron de base. Rodrigo y yo aprendimos cómo funcionaba este país, cómo abrir una cuenta de banco, cómo mandar remesas sin perder tanto en comisiones, cómo organizarnos para que el dinero rindiera. No teníamos hijos todavía. Eso ayudó. Vivíamos con lo mínimo, sin lujos, sin salidas, sin vacaciones. Nuestro entretenimiento era cocinar juntos los domingos y ver películas en la laptop. Al tercer año, ya mandaba a México el equivalente a $700 mensuales. 400 eran para los gastos de mi mamá y de mis hermanos. Los otros 300 eran para un fondo separado, en una cuenta que solo yo manejaba, que solo yo sabía que existía. Un fondo con nombre: la casa de mamá. No le dije nada a ella. No quería prometerle algo que no pudiera cumplir. Conozco a mi mamá. Si le dices que vas a hacer algo y no lo haces, carga con eso en silencio, pero lo carga. No quería ser otra decepción más en su vida. Ya había tenido suficientes. Mis hermanos sabían que mandaba dinero, claro. Eran 3. Ernesto, el mayor, que siempre tuvo más carácter que juicio. Rocío, la del medio, tranquila pero reservada.
Y Beto, el chico, el consentido, el que nunca terminó la prepa, pero siempre tenía una razón para todo. Los tres vivían cerca de mi mamá. Ernesto con su familia en la casa de al lado, Rocío a 3 cuadras, Beto, todavía en la casa de mi mamá, durmiendo en el cuarto que alguna vez fue mío. Yo era la única que había salido, la única que había cruzado. Y eso, sin que nadie lo dijera en voz alta, marcaba una diferencia. Yo era la de afuera, la que la había hecho, la que tenía con qué. Nunca me molestó, o al menos eso me decía a mí misma. Al 5.º año de estar en Estados Unidos, el fondo para la casa ya tenía casi $18,000 ahorrados. Llamé a mi mamá y por primera vez le conté el plan. Le dije que había estado guardando dinero, que quería comprarle una casita, que ya tenía con qué empezar. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. ¿Estás hablando en serio, mija? Soy muy seria, ma. Ella soltó un sonido que no era exactamente un llanto ni exactamente una risa. Era algo en medio, algo que nunca había escuchado de ella. Dios te lo pague, Lupita, Dios te lo pague. Esas palabras me alcanzaron para seguir otros 6 años más. El proceso de compra no fue fácil. Desde aquí era complicado coordinar todo. Busqué a un arquitecto en el pueblo, un hombre recomendado por la hermana de una amiga, que se llamaba don Aurelio y que tenía fama de ser honesto. Mi mamá lo conocía de vista. Eso me dio algo de tranquilidad. Le mandé el dinero a ella directamente. Le expliqué cada paso. Le decía, este dinero es para el terreno, este es para los cimientos, este es para el techo. Ella me llamaba para contarme cómo iba avanzando la construcción. Me mandaba fotos por WhatsApp. Primero el terreno pelón, luego las varillas, luego las paredes grises sin aplanar, luego las ventanas. Cada foto era un logro. Cada foto me costaba horas de trabajo, madrugadas, turnos dobles. Mis hermanos ayudaban en lo que podían. Ernesto supervisaba cuando don Aurelio no estaba. Rocío acompañaba a mi mamá a hacer compras de materiales. Beto ayudaba con la mano de obra los fines de semana. No era dinero, pero era presencia. Y yo entendía que ellos no podían más. No me molestaba. O eso me seguía diciendo. La casa tardó 4 años en terminarse. No porque fuera enorme, sino porque así son las construcciones cuando el dinero llega por partes, cuando dependes de remesas y de que el dólar no se caiga demasiado. Era una casa de 120 metros cuadrados, 3 cuartos, sala, cocina, 2 baños y un patio trasero con espacio suficiente para las macetas de mi mamá. Cuando me mandaron la foto del patio con los primeros geranios plantados, me encerré en el baño del trabajo y lloré durante 10 minutos. Después me limpié la cara, salí y seguí doblando sábanas. Para cuando la casa estuvo lista, yo había invertido en ella poco más de $43,000. No todo lo que mandé fue solo para la casa. También cubrí gastos de la familia durante esos años, pero de mi bolsillo, destinados específicamente a esa construcción, fueron $43,000, el equivalente a 12 años de trabajo extra, de no tomar vacaciones, de no cambiar el coche, de no comprarme ropa nueva si no era absolutamente necesario. No lo contaba para que alguien me lo agradeciera. Lo contaba para saber cuánto valía ese sueño, para no olvidar el precio de cada ladrillo. La noche que mi mamá me llamó para decirme que ya había dormido su primera noche en la casa nueva, que el cuarto olía a pintura fresca y que por primera vez en muchos años no había sentido frío, yo estaba en el turno nocturno de la lavandería. Colgué el teléfono, lo guardé en el bolsillo del delantal y seguí trabajando, con una sonrisa que nadie vio, pero que yo sentí en cada parte del cuerpo. Esa era mi recompensa, y en ese momento me parecía suficiente. Todavía no sabía lo que estaba por descubrir. Dicen que uno nunca regresa al mismo lugar del que salió, que el tiempo cambia las casas, cambia a las personas, cambia hasta el olor del aire. Yo lo sabía en teoría. Lo había escuchado de otras mujeres en el trabajo, mujeres que llevaban años sin volver y que describían ese primer regreso como algo extraño, como ponerse un zapato que ya no te queda igual aunque sea el tuyo. Pero yo pensé que sería diferente. Pensé que volver a casa de mi mamá sería volver a algo intacto. Me equivoqué. Habían pasado 12 años desde que salí de México. 12 años de llamadas, de fotos por WhatsApp, de cumpleaños celebrados con videollamada y pasteles que yo nunca probé. 12 años de mandar dinero, de resolver crisis desde lejos, de ser la voz al teléfono en lugar de la persona en la mesa.
Cuando Rodrigo y yo aterrizamos en el aeropuerto de Morelia, sentí algo raro en el pecho. No era exactamente emoción, era más bien una mezcla de cosas que no tenían nombre claro: alivio, miedo, expectativa y algo parecido a la vergüenza de haber tardado tanto. Mi mamá nos esperaba en la casa nueva con Rocío y con Beto. Ernesto llegó después, con su esposa y sus 2 hijos. La casa se llenó de gente, de comida, de ruido. Todo parecía normal, todo parecía bien. Mi mamá me abrazó en la puerta y me dijo al oído: «Ya llegaste, mija, ya llegaste». Y yo me aferré a ese abrazo como si tuviera 12 años y estuviera llegando de la escuela. Durante los primeros días, todo fue bonito. Recorrí cada rincón de la casa como si estuviera viendo mis propios recuerdos materializados. La cocina con la alacena de madera que yo había pedido específicamente. El patio trasero con las macetas ordenadas en filas, llenas de geranios rojos, de bugambilias y de una planta de albahaca que mi mamá cuidaba como si fuera un hijo. El cuarto de ella, con una cama nueva y una colcha de cuadros que ella misma había elegido. Era exactamente lo que habíamos planeado. Era el sueño hecho realidad. Me senté con ella en el patio una tarde tomando café y le pregunté si era feliz aquí. «Mucho, mija», me dijo. «Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida». Yo sonreí. Le tomé la mano. Me sentí completa. Esa sensación duró exactamente 4 días. El 5.º día, Ernesto llegó temprano con una carpeta de documentos. No era raro verlo con papeles. Él siempre se había encargado de los trámites del pueblo, de las escrituras de la casa vieja, de los asuntos del registro civil cuando murió mi papá hace muchos años. Era el mayor. Asumía ese rol con una seriedad que a veces rayaba en la arrogancia, pero que nadie cuestionaba porque era cómodo tener a alguien que se encargara de esas cosas. Yo estaba en la cocina cuando llegó. Mi mamá lo recibió en la sala y hablaron en voz baja. No le presté mucha atención al principio. Agarré mi taza de café y me asomé a ver si necesitaban algo. Fue entonces cuando vi la carpeta abierta sobre la mesa. No pude leer todo desde donde estaba, pero vi algunas palabras sueltas: testamento, bienes, herederos, escritura. Le pregunté a mi mamá si pasaba algo. «No, no pasa nada», dijo ella, y cerró la carpeta con calma. «Son cosas de papeles. Ya sabes cómo es Ernesto, siempre con sus documentos». Ernesto me miró un segundo, solo un segundo, y luego apartó la vista. Ese momento se me quedó grabado. No supe por qué en ese instante. Solo sentí algo raro, como cuando el aire cambia antes de que llegue la lluvia. 2 días después fui con Rocío al mercado. Somos parecidas en temperamento, las 2 calladas cuando algo nos pesa, las 2 directas cuando ya no aguantamos. Caminamos entre los puestos sin hablar mucho. Compramos jitomates, chiles, masa fresca, y en algún punto, entre un puesto y otro, Rocío me dijo algo que soltó como si no tuviera peso, como si ya lo hubiera dicho antes, como si yo ya lo supiera. «¿Ya habló contigo mamá sobre lo del testamento?» Me detuve. «¿Qué del testamento?» Rocío me miró. Vi en su cara que acababa de darse cuenta de que había dicho algo que no debía. Intentó suavizarlo. «Ay, no, es que hay cosas que ella quería ordenar. Ya sabes, tiene 66 años, quiere tener todo en orden por si acaso». «No es nada malo». «Rocío, ¿qué pasa con el testamento?» Silencio. Ella acomodó las bolsas del mandado. Miró hacia otro lado. «Mejor habla con ella, Lupita». Y siguió caminando. Yo me quedé parada en medio del mercado, con el sol pegando fuerte y el ruido del mundo a mi alrededor, sintiendo que algo se acababa de romper. No sabía qué. Todavía no, pero lo sentí, como cuando pisas mal en la oscuridad y un segundo después ya estás en el suelo. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo del cuarto que me habían preparado en la casa nueva, en ese cuarto que yo había financiado, en esa cama que yo había hecho posible, y me dediqué a convencerme de que no era nada, que Rocío exageraba, que mi mamá era una mujer ordenada y que poner el testamento en regla era lo más normal a su edad. Al día siguiente, busqué el momento. Esperé a que mis hermanos no estuvieran. Fui con mi mamá al patio, le preparé su café, me senté frente a ella y le pregunté directo: «Mamá, ¿puedes contarme sobre el testamento?» Ella no se sobresaltó. Eso me dijo mucho. No hubo sorpresa en su cara, no hubo incomodidad, no hubo ese gesto de quien no esperaba la pregunta. Solo levantó la taza de café, tomó un sorbo y me dijo con una calma que todavía hoy me hiela: «¿Quién te dijo? Eso no importa.
¿Es verdad que me dejaste fuera? Pausa larga. El sonido de los pájaros en el patio. El olor de la albahaca. Sí, dijo finalmente. Tus hermanos son los herederos de todo lo que tengo. La casa vieja, mis ahorros, y esta casa también ya tiene sus papeles en orden. Lo dijo con una naturalidad que me dejó sin aire, como si fuera algo ya resuelto, ya viejo, ya cerrado, como si yo llegara tarde a una conversación que había terminado hace años. ¿Por qué? Logré preguntar, y ella respondió lo que ya escribí antes, lo que nunca voy a poder olvidar. Tú ya tienes tu vida allá, Lupita. Tienes a Rodrigo, tienes trabajo, tienes lo que necesitas. Tus hermanos están aquí. Ellos sí necesitan el apoyo. Hubo un momento, muy breve, en el que pensé que iba a poder responder algo, que iba a poder argumentar, explicar, defenderme, pero las palabras no llegaron. Se quedaron atoradas en algún lugar entre la garganta y el estómago, así que me levanté. Le dije que necesitaba caminar un rato, y salí de ese patio sin mirar atrás. Caminé por las calles del pueblo durante casi una hora. Caminé sin rumbo, sin teléfono, sin saber bien hacia dónde iban mis pies. Pasé por la escuela primaria donde estudié, por la tienda de Don Chava que seguía igual después de 30 años, por la iglesia donde me bauticé, donde me casé, donde enterramos a mi papá, y mientras caminaba, algo se iba acomodando en mi cabeza. No era enojo todavía, era más bien una comprensión lenta y dolorosa, como cuando lees un libro y llegas a la última página y entiendes que todas las señales estaban ahí desde el principio, y tú no las viste. ¿Cuántas veces había mandado dinero y no recibí ni las gracias de mis hermanos? ¿Cuántas veces Ernesto había hecho comentarios sobre lo bien que me iba allá, como si mi vida fuera un lujo continuo y no 12 años de trabajo sin vacaciones? ¿Cuántas veces Beto me había pedido dinero extra para una emergencia? Y luego yo me enteraba por Rocío que lo había gastado en cosas que no eran ninguna emergencia. Y yo nunca dije nada, porque eran mi familia, porque así es la familia, porque uno no pone precio al amor. Pero aparentemente, alguien sí lo había puesto. Y el precio de mi amor había resultado ser exactamente lo que yo daba, suficiente para recibir, insuficiente para pertenecer. Cuando volví a la casa, Rodrigo me estaba esperando en la entrada. No sé si Rocío le había dicho algo o si simplemente me conoce lo suficiente para saber cuándo algo va mal. Me miró, me preguntó con los ojos, y yo le conté todo en voz baja mientras nos sentábamos en los escalones del frente. Rodrigo es un hombre de pocas palabras, siempre lo ha sido, pero cuando terminé de hablar, me dijo algo que se me quedó grabado. Lupita, lo que siento no es coraje por el dinero. Lo que siento es coraje porque ni siquiera te avisaron. Te dejaron descubrirlo sola. Y tenía razón. Eso era lo que más dolía. No la decisión en sí, sino el silencio. El hecho de que todos lo sabían menos yo. De que mientras yo mandaba dinero, mientras yo coordinaba la construcción, mientras yo celebraba cada ladrillo puesto, ellos ya sabían que mi nombre no estaba en ningún papel. Que yo era la que construía, pero no la que heredaba. Que yo era la de afuera, en todos los sentidos. Esa noche, cené con mi familia como si nada hubiera pasado. Me senté a la mesa, comí, respondí preguntas, escuché conversaciones, y por dentro, algo en mí empezaba a hacer preguntas que todavía no tenía respuestas. ¿Cuándo exactamente había pasado esto? ¿Quién había iniciado esa conversación? ¿Qué les habían dicho sobre mí para justificarlo? Las respuestas llegarían, siempre llegan, pero nunca de la manera en que uno espera. Hay verdades que no llegan de golpe, llegan poco a poco, como el agua que filtra por una pared. Primero una mancha pequeña, casi invisible, que uno ignora porque no quiere creer que hay un problema detrás. Luego la mancha crece, luego la pared cede, y para cuando entiendes lo que está pasando, el daño ya es profundo. Así fue como fui descubriendo todo lo que había detrás de ese testamento. No fue una sola conversación. No fue un momento dramático donde alguien me sentó y me explicó todo. Fue una semana de fragmentos, de medias palabras, de silencios que hablaban más que cualquier explicación. Y al final de esa semana, yo ya no era la misma persona que había llegado al aeropuerto de Morelia con una maleta llena de regalos y el corazón abierto. Todo empezó con una conversación que no estaba destinada para mis oídos. Era miércoles por la mañana. Rodrigo había salido a caminar y yo estaba en mi cuarto,
todavía en la cama, con la ventana entreabierta que daba al pasillo. La casa nueva tenía una acústica curiosa. Los sonidos viajaban de una forma que nadie había calculado. Las voces de la sala llegaban casi completas al cuarto del fondo si la puerta estaba abierta. Ernesto había llegado temprano, otra vez, y él y mi mamá hablaban en la sala sin saber que yo estaba despierta. No quise escuchar, pero escuché. «Ya sabe», decía Ernesto. «Rocío le dijo en el mercado». Un silencio de mi mamá. «¿Y cómo reaccionó?», me preguntó directamente. Respondió mi mamá. Le expliqué. «¿Y?». Se fue a caminar. Cuando volvió ya estaba más tranquila. «Ya sabes cómo es Lupita, no hace escándalo». Otro silencio. «Mejor así», dijo Ernesto. Ya era hora de que lo supiera. No tiene sentido que siguiera sin saber. No sé cuánto tiempo me quedé sin moverme. Estaba recostada, con los ojos abiertos, mirando el techo de ese cuarto que yo había pagado, escuchando cómo mi hermano hablaba de mi dolor con la misma tranquilidad con la que uno comenta el clima. Ya era hora de que lo supiera, como si el problema no fuera la decisión, como si el problema fuera que yo todavía no la conocía. Ese mismo día busqué a Beto. De mis 3 hermanos, Beto siempre había sido el más transparente, no por honestidad exactamente, sino porque nunca había sido bueno guardando secretos. Era el tipo de persona que te decía la verdad sin querer, que soltaba información sin darse cuenta de lo que estaba soltando. Lo encontré en el patio trasero, arreglando una maceta caída. Me senté en la banca de madera que habíamos puesto junto a la pared y fui directa. «Beto, ¿desde cuándo saben lo del testamento?». Él siguió acomodando la tierra de la maceta sin voltearse. «¿De qué hablas?». «No me hagas eso. Tú sabes de qué hablo». Pausa. Puso la maceta en su lugar. Se limpió las manos en el pantalón y entonces, sin mirarme, dijo: «Como 3 años, creo. 3 años. 3 años en los que yo seguí mandando dinero. 3 años en los que yo seguí llamando, preguntando cómo estaban, resolviendo problemas desde lejos. 3 años en los que ninguno de los 3 tuvo el valor de decirme nada. ¿Por qué no me dijeron?». Beto se encogió de hombros con ese gesto suyo de siempre, ese gesto que usaba para todo lo que no quería enfrentar. «Mamá dijo que no era necesario, que tú tenías tu vida allá y que esto era asunto de los que estaban aquí. Los que estaban aquí». Esa frase se me clavó en algún lugar que todavía no he podido nombrar bien, porque resumía todo. Resumía 12 años de distancia convertidos en una categoría. Yo no era una hija que vivía lejos. Yo era la de afuera. Y los asuntos de adentro no me correspondían, aunque yo los hubiera financiado. Esa tarde hablé con Rocío. A diferencia de Beto, Rocío sí me miraba a los ojos, y a diferencia de Ernesto, no intentaba justificar todo con lógica fría. Rocío tenía culpa. Lo podía ver en cada gesto. Nos sentamos en la cocina, las 2 solas, con café que ninguna de las 2 tomó. «¿Por qué no me lo dijiste tú?», le pregunté. «Porque mamá nos pidió que no lo hiciéramos», respondió. «Y porque yo tampoco sabía cómo decírtelo, Lupita. No es fácil decirle a tu hermana algo así. Pero si era fácil saberlo y callarlo». Ella bajó la vista. «No, no era fácil. ¿Tú estuviste de acuerdo con la decisión de mamá?». Silencio largo. Rocío movió la taza de café sin tomarla. «Yo no la inicié», dijo finalmente. «Fue Ernesto quien habló primero con ella. Fue él quien le sugirió que pusiera todo en orden. Y en esa conversación fue cuando quedó así». «¿Ernesto le sugirió que me dejara fuera?». «No exactamente. Él habló de que los 3 estábamos aquí, de que tú ya tenías lo tuyo. Mamá tomó su decisión. Pero sí, la conversación la inició él. Eso lo cambió todo, o más bien, lo confirmó todo, porque en el fondo, desde que había visto la cara de Ernesto ese primer día con la carpeta de documentos, yo ya sabía que había algo de él en esa historia. Ernesto y yo nunca habíamos tenido una relación fácil. No éramos enemigos, pero tampoco éramos cercanos. Él era el mayor, el que se había quedado, el que había asumido un rol de autoridad que nadie le había dado oficialmente, pero que todos reconocían. Cuando yo emigré, creo que eso lo alivió en cierta forma. Ya no había nadie que cuestionara sus decisiones. Ya no había nadie que dijera: «Espera, eso no está bien». Porque eso sí había hecho yo cuando vivía aquí. Cuestionar. No de forma agresiva, pero sí con opinión. Y a Ernesto nunca le había gustado que alguien tuviera una opinión diferente a la suya, especialmente una hermana menor.
Durante años, yo había ignorado esa tensión porque me convenía ignorarla. Era más fácil. Desde lejos, todo se puede ignorar. Pero ya no estaba lejos. Lo busqué esa misma noche. Él estaba en la sala, viendo el noticiero, con esa postura de hombre que se siente en su territorio. Me senté frente a él y le dije sin rodeos: «Sé que fuiste tú quien habló con mamá sobre el testamento». Él no negó. «Alguien tenía que hacerlo», respondió. «Mamá tiene 66 años. Es irresponsable no tener esas cosas en orden». «Eso no te pregunto. Te pregunto por qué en esa conversación quedé yo excluida». Me miró con esa calma que siempre me había parecido arrogancia disfrazada de madurez. «Porque es la realidad, Lupita. Tú vives en otro país, tienes otra vida. Lo que quede aquí no te va a servir de nada. Eso no te corresponde decidirlo a ti». «No lo decidí yo, lo decidió mamá. Después de que tú plantaste la idea». Silencio. Él volvió los ojos al noticiero. «Hice lo que era correcto para esta familia». «¿Para esta familia o para ti?». No respondió. Y su silencio era una respuesta completa. Esa noche lloré. Lloré como hacía mucho tiempo no lloraba. No el llanto suave de la nostalgia, ni el llanto de cansancio que a veces me llegaba en los turnos nocturnos. Lloré de esa forma que duele en el cuerpo, que te aprieta el pecho, que te deja sin aire. Rodrigo estaba conmigo. No dijo mucho. Me abrazó, me dejó llorar, y cuando me calmé un poco, me preguntó qué quería hacer. «No lo sé», le dije. «¿Quieres irte?». «No, no todavía. Necesito entender». «¿Entender qué?». Tardé en responder. «Necesito entender si mi mamá realmente cree lo que me dijo, o si alguien se lo hizo creer». Esa era la pregunta que no me dejaba dormir, porque mi mamá no era mala persona. Yo lo sabía, la conocía. Era una mujer que había sufrido mucho, que había cargado sola con 4 hijos, que había aprendido a sobrevivir tomando decisiones prácticas sobre cosas emocionales. No era de las que hablaban de sentimientos, era de las que actuaban. ¿Había actuado por convicción propia? ¿O alguien había llenado esos espacios de silencio que la distancia dejaba entre nosotras con una versión de mí que yo no reconocía? La respuesta llegó de la forma más inesperada, a través de una carta. No una carta escrita para mí. Una carta que no debía haber encontrado, en un cajón que no debía haber abierto, en un momento en que estaba buscando unas tijeras en el cuarto de costura de mi mamá. Era una carta de Ernesto, escrita a mano, con su letra apretada de siempre, fechada hacía 4 años. No voy a repetir todo lo que decía, pero sí voy a decir lo esencial, lo que cambió para siempre la forma en que entendí lo que había pasado. En esa carta, Ernesto le explicaba a mi mamá, con argumentos ordenados y fríos, por qué era justo que yo no recibiera herencia. Decía que yo llevaba años beneficiándome de vivir en Estados Unidos, que el dinero que mandaba era una obligación moral y no un sacrificio, que si yo hubiera querido estar presente en la familia, me hubiera quedado, que mi ausencia era una elección y que las elecciones tienen consecuencias. Y al final, casi como un comentario de paso, decía algo que me heló la sangre. «Además, mamá, tú misma me has dicho que Lupita siempre fue la más independiente, que no te necesita como los demás, que ella sola se arregla. Si eso es verdad, entonces tampoco necesita lo que tú puedas dejarle». Cerré la carta, la doblé exactamente como estaba, la volví a guardar en el cajón, y me quedé sentada en el cuarto de costura de mi mamá, en silencio, entendiendo por fin algo que me costó años ver. No era que mi mamá no me amara, era que alguien había convertido mi fortaleza en una razón para abandonarme. Alguien había tomado lo mejor de mí, mi capacidad de salir adelante, mi independencia, mi resistencia, y lo había usado como argumento para decir que yo no necesitaba lo mismo que los demás, que ser fuerte me había costado el derecho a ser incluida. Y lo más doloroso de todo era que mi mamá, sin darse cuenta, lo había creído. Hay momentos en la vida en los que uno tiene que elegir entre 2 tipos de dolor. El dolor de confrontar algo que puede destruir todo lo que conoces, o el dolor de callarte y cargar con eso para siempre, sabiendo que elegiste el silencio por miedo. Yo había cargado silencios toda mi vida. Los había cargado con dignidad, con trabajo, con remesas enviadas a tiempo y llamadas de los domingos y regalos de Navidad, empacados con cuidado desde un país que nunca terminó de sentirse completamente mío. Había cargado la distancia, la nostalgia, la culpa de haberme ido,
la culpa de no haber vuelto antes, pero este silencio no podía cargarlo. Me hubiera matado por dentro. Pasé 2 días pensando cómo hacerlo. No quería una pelea. No quería gritos, ni lágrimas, ni platos rotos. Quería algo mucho más difícil que todo eso. Quería una conversación real, de esas que no se tienen en las familias que aprendieron a sobrevivir sin hablar de lo que duele. Le pedí a mi mamá que se sentara conmigo en el patio, solo ella y yo, sin Ernesto, sin Beto, sin Rocío. Le dije que necesitaba hablarle de algo importante y que necesitaba que me escuchara hasta el final antes de responder. Ella asintió. Se sentó con su taza de café, con sus manos pequeñas envueltas alrededor de la cerámica, y me miró con esa expresión suya de siempre, esa mezcla de cansancio y fortaleza que la había definido toda su vida. Respiré hondo y empecé. Le conté todo, no con coraje, o al menos no solo con coraje. Le hablé con la verdad desnuda de alguien que ya no tiene nada que perder porque siente que ya lo perdió todo. Le dije cuánto dinero había mandado a lo largo de 12 años. No para reclamárselo, sino para que entendiera el peso real de lo que representaban esos números. Le dije cuántas horas extra había trabajado. Le conté de los inviernos en Nueva Jersey con el calefactor roto porque no teníamos dinero para repararlo y yo preferí mandar ese dinero a México. Le hablé de la Navidad que Rodrigo y yo pasamos solos, sin árbol, sin cena especial, comiendo lo que había en la alacena, porque ese mes habían surgido gastos imprevistos en la familia, y yo había mandado lo que tenía. Le conté todo eso sin dramatismo, sin llorar, con la voz firme de quien ha ensayado mentalmente esa conversación durante 2 noches sin dormir, y luego saqué el tema de la carta. Le dije que la había encontrado sin querer, le dije lo que había leído, y le pregunté, directamente, si era verdad que ella sentía que yo no la necesitaba, si era verdad que mi independencia le había parecido una razón suficiente para borrarme de su herencia. Mi mamá no respondió de inmediato. Miró su taza de café, miró el patio, miró sus geranios, y después dijo algo que no esperaba. Ernesto me dijo que tú le habías dicho a él que no te importaba lo que quedara aquí, que tú ya tenías tu vida y que no necesitabas nada de lo de acá. Me quedé helada. Yo nunca dije eso. Eso me dijo él. Mamá, yo nunca dije eso. Silencio. Un silencio largo y pesado que cayó entre las dos como una piedra en el agua. Vi algo cambiar en la cara de mi mamá. No fue inmediato, fue lento, como cuando los ojos se van ajustando a la oscuridad y de repente empiezas a ver cosas que antes no podías distinguir. ¿Por qué te iba a mentir, Ernesto?, dijo, pero su voz ya no tenía la misma convicción de antes. Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte, ma, no yo. Lo que vino después no fue una reconciliación de película. No hubo música de fondo ni abrazo que lo resolviera todo. Lo que hubo fue una conversación larga, incómoda, llena de silencios y de palabras que costaban. Mi mamá era una mujer que no estaba acostumbrada a cuestionar a Ernesto. Era el mayor, era el que se había quedado, era el que estaba ahí cuando había que firmar papeles, cuando había que hablar con el médico, cuando había que tomar decisiones. Pero también era el que se había encargado de construir durante años una imagen de mí que le convenía, la de la hija que se fue, la que eligió irse, la que ya no necesitaba nada de aquí. Esa imagen le había servido a Ernesto para posicionarse como el indispensable, el presente, el que merecía más. Y mi mamá, que era una mujer inteligente pero que había vivido rodeada de una sola versión de las cosas, había terminado creyéndola, no porque fuera ingenua, sino porque nadie le había dado la otra versión, porque yo, desde lejos, nunca había hablado. Había mandado dinero, había resuelto problemas, había estado disponible siempre que me necesitaron, pero nunca había dicho en voz alta, «Esto me cuesta, ma, esto duele, yo también necesito que me vean». Y ese silencio mío también había construido algo. Había construido la imagen de una hija invencible que no necesitaba nada, porque nunca pedía nada. La conversación con Ernesto fue diferente. No fue en el patio con café, fue en la sala, de pie, con Rodrigo presente porque yo así lo quise. No por miedo, sino porque quería un testigo. Quería que alguien más escuchara lo que él tenía que decir. Le dije que sabía lo de la carta. Le dije que sabía que él le había dicho a mi mamá que yo había afirmado no necesitar nada de lo que quedara en México. Ernesto no negó haber escrito la carta, pero sí negó haber mentido.
Quizás no fueron tus palabras exactas, dijo, pero esa era la impresión que dabas. Nunca preguntabas por las propiedades, nunca hablabas de herencias, nunca decías que te importara quedarte con nada de aquí. ¿Qué se supone que pensáramos? Que era tu hermana, respondí, que el hecho de que yo no hablara de dinero no significaba que me podían borrar de la familia. Nadie te borró de la familia. Me borraron del testamento de una casa que yo construí. Si eso no es borrarme, dime tú cómo se llama. Silencio. Tú mandabas el dinero porque querías, dijo. Nadie te obligó. Tienes razón. Nadie me obligó. Lo hice porque amaba a mi mamá y quería darle algo bonito. Pero el amor no debería usarse como excusa para quitarle a alguien lo que le corresponde. Ernesto no respondió, y en ese silencio había una respuesta que los dos entendimos. En los días que siguieron, algo se movió en la casa, no de forma dramática. No hubo confrontaciones adicionales ni escenas de telenovela, pero hubo conversaciones que llevaban años pendientes. Mi mamá habló con Rocío, Rocío habló con Beto. Las verdades comenzaron a circular de una manera que no había sido posible mientras yo estaba lejos. Yo no busqué que me restituyeran en el testamento. No era eso lo que necesitaba. Lo que necesitaba era que mi mamá supiera la verdad y que ella misma decidiera qué hacer con esa verdad. Una tarde, cerca de la última semana de mi estancia, mi mamá me llamó al patio. Me dijo que había hablado con su abogado, que quería hacer cambios en el testamento. No para quitarle nada a mis hermanos, sino para incluirme, para reconocer formalmente que yo también era su hija, que yo también pertenecía a esa familia. Le dije que no tenía que hacerlo. Ella me miró con esa expresión suya que no usaba seguido, esa mezcla de orgullo y pena que aparecía en los momentos más importantes. Sí tengo que hacerlo, mija, no por el dinero, sino porque me equivoqué. Y cuando uno se equivoca con alguien que ama, tiene que hacer algo más que decir que lo siente. Eso sí me hizo llorar. Lloré en silencio, mirando sus geranios, escuchando los pájaros de ese patio que yo había hecho posible, no porque hubiera ganado algo, sino porque mi mamá me estaba diciendo, sin decirlo con esas palabras, que ella me veía, que siempre me había visto, aunque por un tiempo alguien más hubiera puesto una pantalla entre su mirada y yo. Con Ernesto las cosas no quedaron bien, no de forma inmediata. Hubo una conversación más, unos días antes de que yo me fuera, en la que él me dijo que no había tenido malas intenciones, que él genuinamente creía que estaba haciendo lo correcto para la familia. Yo le creí, en parte. Creo que las personas podemos hacernos daño sin ser completamente conscientes de cuánto daño estamos haciendo. Creo que Ernesto había construido una narrativa que le convenía y que con el tiempo había terminado creyéndola él mismo. Eso no lo absolvía, pero me ayudaba a no cargar el odio como si fuera mío. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba, que si algún día quería tener una relación real conmigo, tendría que empezar por reconocer lo que había hecho. Él asintió, sin palabras, y eso también fue algo. El día que nos fuimos, mi mamá nos acompañó hasta el taxi que nos llevaría al aeropuerto. Me abrazó más tiempo que cuando llegué. Y antes de soltarme, me dijo algo al oído que cargo conmigo desde entonces. Perdóname por haber escuchado a quien habla más fuerte en lugar de a quien trabaja más callado. Subí al taxi sin poder responder. Rodrigo me tomó la mano, y mientras el taxi se alejaba por las calles del pueblo, miré por la ventana la casa que había construido, las paredes blancas, las ventanas con sus marcos azules que yo había elegido desde una foto de WhatsApp hace años. El patio que no alcanzaba a ver desde la calle, pero que sabía que estaba ahí, lleno de geranios y de albahaca y de las tardes de mi mamá. La había construido con 12 años de trabajo, con renuncias que nadie vio, con amor que no siempre fue recibido de la forma en que fue entregado, y aún así no me arrepentía, porque el amor verdadero no se construye para recibir algo a cambio, se construye porque uno no sabe hacerlo de otra forma, porque cuando amas de verdad, no puedes dejar de construir aunque nadie te lo agradezca, aunque te dejen fuera, aunque el nombre en la puerta no sea el tuyo. Lo que aprendí en esos días no lo aprendí del testamento, ni del dinero, ni de los papeles firmados en una oficina de abogados. Lo aprendí de mi mamá corrigiéndose, de Rocío cargando su culpa en silencio, de Beto siendo incapaz de mentir, de Rodrigo tomándome la mano sin decir nada, de Ernesto y su silencio, que también era una forma de verdad.
Lo aprendí de mí misma, de la mujer que había trabajado 12 años sin pedir reconocimiento y que finalmente entendió que pedir que te vean no es debilidad. Es lo mínimo que merece cualquier persona que ama. Volví a Nueva Jersey con las manos vacías y el corazón más pesado y más liviano al mismo tiempo. Pesado por todo lo que había descubierto. Liviano porque ya no cargaba el peso de una verdad que no era mía. Esa noche, en nuestro departamento pequeño, Rodrigo preparó la cena y yo me senté a la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, comí sin pensar en números, sin pensar en remesas, sin pensar en lo que debía o lo que faltaba. Solo comí, y fue suficiente.